Estudiantes, muy buenos días. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, sección 3 de la unidad 4, sí, módulo 11, unidad 4, capítulo vía sección 3, las grandes potencias, Japón. Japón experimenta a partir de 1868 un proceso de industrialización tardía conocido como restauración Meiji. Los historiadores económicos clasifican la industrialización según el momento en el que sucede. Así entonces, la industrialización temprana, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, que son los países que lideran los procesos de innovación tecnológica en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Atrás de ellos viene entonces la industrialización tardía, Alemania, Italia, Japón, Rusia e incluso Estados Unidos. En el siglo XX hubo dos oleadas industrializadoras más entre 1900 y 1945, que es la industrialización post-tardía y otra después de la Segunda Guerra Mundial, industrialización post-tardía. Hay que investigar sobre restauración Meiji, es parte de la actividad 4. Y luego viene una descripción de todo lo que ha sucedido respecto a Japón. Quizá la característica más importante de la industrialización japonesa fue su flexibilidad y su trayectoria, muy diferente a las modernizaciones económicas europeas. A pesar de que la modernización japonesa fue impuesta desde arriba por las élites gobernantes, también fue balanceada e incluyente. No generó demasiados desequilibrios entre el campo y la ciudad, ni entre pobres y ricos, a diferencia de lo que sucedió en México. En línea con las teorías de los ciclos hegemónicos, hemos discutido en los párrafos anteriores, la industrialización de Japón se basa en un gran esfuerzo de imitación y mejora tecnológica. Bajo el lema Tecnología Occidental con Cultura Japonesa, Japón mostraba una preocupación explícita por imitar y mejorar en corto tiempo los principales avances tecnológicos del mundo. La industrialización japonesa fue vigorosa. Al iniciar el siglo XX del país había emergido como una potencia regional en Asia y su poder iba a alcanzar muy pronto dimensiones mundiales. Desafortunadamente, ese dinamismo económico comenzó a traducirse en un mayor interés por la expansión territorial. Los japoneses, respondiendo a la idea de que una economía fuerte necesita un ejército poderoso, comenzaron a expandir su imperio, sobre todo en el espacio asiático. Para 1914 ya había ocupado diversos territorios de Rusia y China, como en el caso de Formosa en Taiwán, y había colonizado la península coreana. En 1914, Japón ingresa a la Primera Guerra Mundial en apoyo a Gran Bretaña, Francia y Rusia, y en contra de Alemania y Austria-Hungría. Con este movimiento, Japón buscaba afirmar su creciente dominio en el este asiático, cosa que logró sin grandes dificultades al participar en el bando ganador. En 1919, durante la negociación del Tratado de Versalles, que institucionalizó el fin de la guerra, Tokio consagra como una de las 5 grandes potencias al serle asignado uno de los 5 asientos permanentes en el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Los años 30 del siglo XX atestiguaron un vigoroso despliegue del músculo militar japonés y Asia acrecentó su valor como espacio estratégico de la expansión de Japón. La invasión japonesa de Manchuria en 1932 significó un paso adelante en la estrategia de Japón para ampliar sus espacios coloniales en el gran continente. Como resultado de esta intervención en lo que hasta entonces era territorio los japoneses establecieron un estado nominalmente independiente al que denominaron Manchukuo. 5 años más tarde, y ya como preludio a la Segunda Guerra Mundial, Japón inicia una guerra abierta contra China, internándose en distintas ciudades de ese país, como la entonces capital Nankín. En la Segunda Guerra Mundial, Japón se alía con Alemania e Italia para formar los países del eje. Después de avances militares sustantivos en Asia, el ingreso de Estados Unidos en el frente del Pacífico propicia que Japón termine perdiendo la guerra. A partir de entonces se da a la tarea Japón de reconstruir una economía devastada por la guerra. Al reorganizar la industria, disminuir al máximo el gasto militar, coordinar un gran esfuerzo social y apostar por una economía basada en las exportaciones, Tokio logró reinventarse muy pronto. Para principios de la guerra de los años 70, Japón ya era una potencia económica plenamente recuperada.
La industria nipona había pasado de la producción de manufacturas sencillas como los textiles a la exportación de productos de alta densidad tecnológica. Como al inicio del siglo XX, Japón era visto de nuevo por Europa y Estados Unidos como un pueblo emergente de poder económico. No era para menos, pues se había transformado en la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Desde principios del siglo XXI existió una creencia generalizada en el sentido de que China desbancará a Estados Unidos del liderazgo económico. Así, en los 80s y 90 del siglo pasado se pensaba que Japón era el principal desafío a la hegemonía de Estados Unidos. Ello no ocurrió finalmente, pues Japón experimentó una seria desaceleración económica a partir de 1990. Algunos autores pronosticaban que en los 90 el Producto Interno Bruto japonés aumentaría a ritmo de casi 6%, frente a 4% en los 80. Se preveía por ello que al despuntar el siglo XXI, Japón estaría en posibilidades de igualar las capacidades productivas de Estados Unidos. Este pronóstico resultó ser demasiado optimista. Mientras las economías estadounidenses mejoraban notablemente en los 90, al finalizar esa década el Producto Interno Bruto de Japón creció únicamente 1% anual. Se pronosticaba 6% y solamente crece 1%. Los 90 se convirtieron para ese país en una década perdida. Desde entonces Japón no ha podido remontar el vuelo. A pesar de que la economía se ha estancado, ha debido enfrentar la disminución relativa de los ritmos de inversión pública y privada, el aumento de desempleo, la quiebra de numerosas empresas. Asimismo, la distribución del ingreso, considerada como una de las más equitativas del mundo, está experimentando un deterioro. También se habla de una severa escasez de vivienda y su concomitante encarecimiento, del envejecimiento de la fuerza de trabajo, de las dificultades para mantener una agricultura poco competitiva y de los estragos que causa la especulación financiera en el conjunto de la economía. La crisis global de 2008 y el tsunami de Fukushima en marzo de 2011 no hicieron sino agravar los problemas. A fines de 2010, China rebasa a Japón como segunda economía más grande del mundo, posición en la que este se había mantenido por 40 años. Actividad 5, y nos dice una nota que para mí resulta interesante: no siempre el crecimiento económico corresponde a una mejor vida de las personas. Viene más otra frase por aquí en el mismo párrafo, y bueno, esto llega a reforzar un poco la idea que ya les había yo intentado transmitir, que dice que no siempre que un país se posiciona bien económicamente, no siempre que un país tiene bastantes ingresos, significa que su población se encuentra en buenas condiciones. De todas maneras, Japón es la tercera economía y uno de los principales países exportadores del mundo. También es muy competitivo en industrias como la automotriz y la electrónica, un líder indiscutible en la innovación tecnológica mundial. Sobre la base de esas fortalezas, Japón busca despegar de nuevo, vía la restauración de su economía y la construcción de una política exterior más activa en Asia y el mundo. No es seguro que lo logre, pero sí que se mantenga en la lucha. Después de todo, ese país ha superado dificultades mucho peores en el pasado. Hasta aquí este tema. Ha sido un gusto. Por favor, sugerencias en la zona de comentarios. Suscríbanse, denle me gusta. Y nos vemos para la próxima entrega. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta a Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Y nada más.